Y hoy vamos a aprender algo muy interesante acerca de lo que nuestro Señor Jesús hizo con el apóstol Pablo, para que podamos entender cómo es el proceso del llamado de Pablo y cómo esto nos puede traer mucho entendimiento del proceso que nosotros vamos a pasar, para que podamos nosotros empezar a desarrollarnos dentro de las congregaciones para todos aquellos que tienen un llamado ministerial. Espero que presten mucha atención, porque déjenme decirle, mis amados, que el llamado del apóstol Pablo para con el Señor Jesucristo fue algo que tuvo que pasar un proceso. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. Yo quiero que esta noche de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de este ministerio que comenzó con el apóstol Pablo y cómo fue extendiéndose por todas las naciones. Todo lo que él pasó nos sirva de edificación, porque déjenme decirle, mis amados, que hay muchas personas que cuando empiezan a avanzar, miran esto como algo que fue del pasado, hace más de 2000 años, pero es importante que nosotros aprendamos lo que las escrituras nos han dejado para nuestro provecho. Nosotros como ministros debemos de tener un entendimiento acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Como los que tenemos llamado, vamos a pasar por estos procesos. Primero, quiero iniciar por contarles acerca de que el apóstol Pablo fue enseñado por un maestro hebreo llamado Gamaliel. Gamaliel es una persona que se conoce en los libros y de este tiempo. Él era un fariseo. Él era un erudito de su tiempo, un hombre conocedor de las escrituras que habían hasta ese momento, o sea, del Torá o del antiguo pacto, ¿verdad? Los rollos que se conocían de lo que nosotros ahora conocemos como el Viejo Testamento. Hubo un momento cuando los apóstoles estaban trabajando y bueno, las maravillas que hacían a través de lo que eran los milagros y las sanidades fueron puestos bajo custodia de las personas que estaban en Jerusalén. Y este hombre, Gamaliel, ya que él era el maestro de todas estas personas, estaba allí como parte de ese concilio. Y ellos entraron en temor, y porque miraban que se estaban expandiendo el cristianismo. Pero Gamaliel también entró en un temor, pero en un temor reverente a Dios. Y comenzó a decirles acerca de lo que había estado aconteciendo en el área de Jerusalén y que deberían de tener cuidado con estas personas, ya que él escuchaba lo que estaban diciendo los apóstoles acerca de su ministerio, cómo Dios venía sanando a muchas personas, liberándolos. Y entonces vino él y les pidió a las personas que estaban con él que sacaran un momento a los apóstoles y le dijo que mejor dejaran en paz a los apóstoles, ¿verdad? Ya que él miraba, él pudo percibir la unción de nuestro Señor Jesucristo estaba en ellos. Y él entonces los aconsejó. Me gustaría que veamos el libro de Hechos, capítulo 5, del 32 al 42. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo,
apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, vamos a ver sobre este relato. Primero, aquí vemos a este varón que sabiamente estaba tratando de aconsejar a todos aquellos hombres que querían matar a los apóstoles de aquel tiempo. Este varón se llamaba Gamaliel, era un doctor de la ley. Y como podemos ver, dice que era venerado por el pueblo, o sea, era un hombre muy respetado. Y él empezó a hablar acerca de que qué tal si ellos al estar haciendo esto venían a estar contra Dios. Y esto es muy importante, mis amados, porque yo les voy a decir algo, mire. Muchas veces nosotros como personas, como hijos de Dios, muchas veces vemos cosas distintas de lo que nos han enseñado. Y cuando estamos aprendiendo, muchas veces nosotros nos levantamos y empezamos a hablar en contra de las personas, a veces sin entendimiento. Yo les voy a decir que cuando comenzamos este ministerio, mucha gente hablaba contra nosotros, nos dejaban mensajes feos en las páginas de Facebook y mucha gente no entendía. Cuando comenzamos, porque ellos no tenían ni un entendimiento acerca de lo profético ni de lo apostólico. Y yo quiero que tú entiendas, porque tú has pasado por esto también. Mucha gente, muchos de ustedes que son profetas, en sus congregaciones, muchas veces no les han entendido por la forma de ser que ustedes son. Pero es importante, mis amados, que no nos levantemos en contra de otras personas, porque muchas veces nuestro entendimiento a veces no nos da a saber que probablemente nos estemos levantando contra Dios mismo. Así es que yo quiero que tengan mucho cuidado, porque he visto mucha gente que comenta en las redes sociales contra algunos profetas, contra algunas personas. Mi amado, si alguien se está levantando y es de Dios, no lo vas a poder votar. Y si alguien se levanta y no es de Dios, no va a perdurar, porque la verdad será revelada. Entonces, no es nuestro lugar que nos pongamos a pelear, mis amados, porque yo les voy a decir, mucha gente cuando empieza a conocer este ministerio y se va a dando cuenta de que nosotros usamos una base bíblica, que es por revelación que vamos aprendiendo, y nos vamos dando cuenta que el Señor viene trayendo esta revelación también a los hijos. Entonces, es importante que nosotros seamos sabios como Gamaliel, porque estas personas que querían matarlos realmente no fueron fácil, pero es importante que nosotros entendamos como hijos del Dios Todopoderoso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Algunas veces a nosotros hemos sido rechazados en algunas congregaciones y muchos hasta han sido heridos con palabras que a veces, bueno, no han sido muy amables, ¿verdad? Pero no dejes que esto te afecte, mi amado. Mira lo que le pasó a estos apóstoles. Dice, y después de azotarlos, los intimidaron. O sea, le dijeron, no hables en el nombre de Jesús. No hables de esto. Los azotaron. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Bueno, ellos salieron gozosos. Dice, se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor. Porque a veces nosotros nos hacen una mala cara y salimos llorando. Andamos contándole a todo el mundo, es que el pastor no me quiere, es que el hermano, el líder me dijo. Mis amados, no estamos siendo como estas personas del primer siglo que fueron azotados y sin embargo salieron gozosos por haber sufrido por el nombre del Señor.
Mis amados, tenemos que tener entendimiento de esto, porque en este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles se viene hablando de cómo se hizo esta obra. Y a pesar de que ellos estaban haciendo milagros, prodigios, estaban predicando la palabra del Señor, ellos fueron enviados para poder ser convocados por estos fariseos y judíos. Déjame decirte que ellos fueron azotados, los metieron en la cárcel por estar haciendo lo que Dios, nuestro Señor les había mandado. Pero ellos salieron de ahí gozosos. Sin embargo, nosotros nos miran mal y salimos llorando. Salimos hablando del pastor, a veces hasta de los líderes. Mis amados, es tiempo que maduremos. Si queremos alcanzar la madurez que nuestro Señor quiere en las congregaciones como ministros, si usted es un ministro del Dios Todopoderoso, si usted es un ministro, necesita entender lo que aquí está sucediendo. Entonces, mire que Gamaliel le dice a ellos, no se levanten contra ellos, porque podemos estar peleando contra Dios. Y esto es muy importante. Si tú todavía no entiendes algunas cosas, pregunta, mi amado. No te pongas a hablar detrás de la espalda de un ministro. Si no lo entiendes, pregunta para que puedas avanzar en la obra del ministerio. Porque la revelación, déjame decirte, hace muchos años todo mundo estaba contra los profetas. Hace muchos años estaban contra los apóstoles y todavía algunos se levantan diciendo que ya no hay apóstoles. Pero ahora muchos de ellos están buscando nuestra cobertura, están buscando que les enseñemos. Hay una lista, más de 70 personas esperando un lugar a que uno de ustedes no esté presentando sus enseñanzas cada semana, como lo pide la escuela, para que puedan tomar tu lugar. Mi amado, cuida el lugar que Dios te ha dado. Cuida tu ministerio y siéntete honrado, porque si te miran mal es porque algo bueno se estás haciendo. Así es que es importante que nosotros entendamos esta palabra que Gamaliel le dio a ellos. Dice, déjenlos libres, no los molesten más. Sin embargo, yo quiero que entiendas que ellos no hicieron caso de esto. Los azotaron y bueno, los dejaron libres. Pero si nosotros vemos, después de haberlo golpeado, podemos ver que no todos lo escucharon. Por ejemplo, uno de los alumnos de Gamaliel era Saulo de Tarso. Y 2 capítulos después, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, nosotros vemos a Saulo que sigue persiguiendo a los cristianos y sigue buscando cómo matarlos. Él, a pesar de que era un estudiante de Gamaliel, no hizo caso a lo que dijo Gamaliel en esta ocasión. Y vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban fue apedreado. Esteban era uno de los diáconos que había sido elegido para ser parte de los 7 diáconos que pidieron los apóstoles que podrían servir en Jerusalén. Estos deberían de tener unas características como diáconos. Dice que tenían que estar llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de una buena palabra, con acciones correctas. Así que él fue escogido como uno de esos 7 y él era Esteban. Así es que en este momento ellos estaban inquiriendo de Esteban y estaban requiriendo de él. Y él estaba hablando de las maravillas que el Señor Jesucristo hizo. Él estaba predicando, pero aquí podemos ver cómo fueron reaccionando ellos en el libro de Hechos, capítulo 7, en el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mira qué interesante, crujían los dientes. Y ellos estaban contra Esteban, uno de estos diáconos. ¿Y por qué estaban contra él? Porque no soportaban ver el poder del Espíritu Santo manifestado a través de Esteban. Yo quiero decirte algo, mi amado. Hay gente
que pueda estar sinceramente equivocada. Y ellos, aunque parecía que eran fieles a su religión, a sus creencias, pero estaban errados y estaban celosos de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, porque ellos no podían entender lo que no habían recibido. Ellos no estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces no podían entender, sino que ellos estaban siendo dirigidos por la ley y por las tradiciones. No podían entender el cambio que estaba sucediendo en aquel tiempo en Jerusalén. Así que, mis amados, es muy importante que lo entendamos porque el pueblo de Dios pasó por un cambio muy radical. Imagínate, después de estar siendo obedientes a la ley, de que todo el pueblo eran hijos de Dios, ahora cambia a que solamente la congregación, los que confesaban a Jesús. Entonces, estos hombres habían sido enseñados por la ley y debido a ello, aunque ellos genuinamente creían que estaban adorando a Dios, en su ignorancia, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos creían, y es por eso que a veces los cambios a veces no son fáciles de aceptar. Por eso es muy importante que entendamos y quebremos con toda religión, porque es la religión, vamos a decir, leyes impuestas por hombres, los que muchas veces nos traen cautivos. Y es esta religión la que venía forzándolos a ellos a hacer esto. Y mira, hasta llegar al nivel de querer matar a este hombre cuando la misma ley les decía que no deberían de matar. Era uno de los 10 mandamientos. Pero ellos estaban cegados porque ellos querían cumplir y servir a Dios. Cuando ellos están haciendo esto, ven a este hombre y lo empiezan a apedrear. La religión es la que los tenía cegados. La religión comenzó en el huerto de Edén por Satanás. Dice que en ese tiempo podemos ver cómo el primer varón y la primera mujer trataron de cubrirse con hojas de higuera, tratando de cubrir su vergüenza y su desnudez. Así es la religión. Ahí es donde comienza, porque la religión trata solamente de cambiar el exterior, pero no el interior. Eso solo lo puede cambiar el Espíritu Santo. Y esta es una de las características de la religión. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de ocultar realmente su pecado. Pero entonces, Esteban, que este diácono que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios que estaba hablando y haciendo maravillas y milagros, por lo que las tradiciones de estos fariseos judíos se encontraban luchando para callar su boca. En estas circunstancias podemos ver de que él muchas de las cosas que estaba enseñando era un poco diferente a los rituales que estaban acostumbrados los judíos. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que estos corazones de estos hombres se habían endurecido y dice que crujían los dientes. Ahora, pero ¿cuál fue la reacción de Esteban? Vamos a ver en el siguiente versículo, en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire qué maravilloso. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, puede tener cielos abiertos. Y esta es la tercera ocasión donde se menciona en las Escrituras acerca de ver cielos abiertos, en donde podemos ver cómo él miraba al Señor Jesús estando lleno del Espíritu Santo y miraba el trono de Dios. Esto sucedió solamente en 3 ocasiones. Primero, en el monte de la transfiguración, después en el bautismo, y la tercera ocasión que se menciona es en este texto. Ahí podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando frente a Esteban, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, pero miraba la gloria de Dios y a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra. Estamos viendo aquí cómo obra cuando estás lleno del Espíritu Santo. Pero vamos a leer un poquito más para que aprendamos de cómo
sucedió esto en el caso de Esteban. Ahora vamos a leer del versículo 56 al 59. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow, qué tremendo. Esteban sabía que su día había llegado, que él iba a partir, que no iba a sobrevivir. Lo lapidaron, lo mataron a pedradas. Pero a mí me impresiona ver esto en el versículo 60. Es realmente algo conmovedor, porque él está actuando como un genuino intercesor. Esteban realmente hizo algo extraordinario. Mira lo que sucede en el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis amados, muchas veces nosotros no podemos ni siquiera soportar una mala mirada. Este hombre estaba siendo apedreado, había sido lapidado. Mis amados, mírenle el clamor de este hombre. No solamente le dijo: Señor, haz justicia. No, no dijo eso. Él clamó a gran voz y no dijo: Señor, los perdono. No, miren lo que dijo. Le dijo: no tomes en cuenta este pecado. Él estaba intercediendo por las personas que lo estaban matando, lo estaban apedreando. Mis amados, esto nos da una gran lección a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si leemos el versículo 59, ahí habla que habían puesto las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mira qué interesante. Si nosotros vemos esto, vamos a entender lo que es un verdadero siervo del Dios Todopoderoso, un verdadero intercesor. Él va a interceder a la profundidad de esta oración, mirándose ya apedreado, golpeado, lapidado. Él no solo estaba perdonando a sus transgresores, él estaba perdonando a los que lo habían matado, sino que además él estaba pidiendo, estaba intercediendo a favor de estas personas delante de nuestro Señor. Y le dice: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Porque sabes que cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios y hace algo incorrecto contra un hijo de Dios, Dios siempre va a establecer justicia. Pero Esteban no pidió eso. Y no solo los perdonó, sino que él pidió al Señor que no se hiciera justicia por él. A ver, detengámonos un momento y pensemos, ¿por qué no pidió justicia? Esteban sabía que si él le dice al Señor: no tomes en cuenta este pecado, el Señor no lo perseguiría y no los castigaría. El Señor, cuando él hace esto, le da la oportunidad que el Señor pueda tener misericordia y que pueda tener que no tomar en cuenta en esto, en ese momento. ¿Por qué razón? ¿Por qué el corazón de Esteban estaba haciendo a veces? ¿Por qué estaba haciendo esto? A veces nosotros nos cuesta perdonar una cosita pequeña. A veces un hermano tal vez nos pisó sin querer o
O tal vez venía con un fuerte dolor de cabeza y no nos saludó y ya nosotros estamos pegando el grito en el cielo. Pero Esteban estaba muriendo y aún así, estando siendo apedreado, me imagino sangrando por todos lados, con dolor en su cuerpo. Los perdonó y le dice al Señor, no tomes en cuenta este pecado. Mis amados, es tiempo que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros decimos, no le tomes en cuenta este pecado a Dios, cuando alguien nos ha hecho un daño, estamos soltándolo para que Dios pueda actuar y pueda cambiar, pueda traerlos, pueda hacer una obra sobrenatural sobre ellos. Pero cuando nosotros retenemos y decimos, por ejemplo, bueno, Señor, haz tú la obra con ellos, haz tu justicia, entonces el Señor ya no puede trabajar con esa persona, ya no puede trabajar con esa persona. Pero cuando nosotros hacemos lo que hizo Esteban, fue sumamente importante porque le pudo dar la oportunidad al Señor de cambiar a Saulo. Si Esteban hubiese clamado por justicia, el Señor no hubiera podido trabajar con Saulo. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú cuántas personas crees que estuvieron intercediendo por ti para que llegaras al Señor? ¿Cuántas personas estuvieron clamando a Dios para que tú conocieras al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mis amados, yo quiero decirte que muchas personas doblaron rodillas para que tú pudieras venir, ser llamado con lazos de amor. Yo quiero decirte que yo sé que hubieron muchas personas intercediendo por mí, empezando por mi madre, quien por muchos años oraba al Señor para que yo pudiera conocerle. Mis amados, cuando yo llegué al Señor, mi vida era un caos. Yo como me creía empresario, tenía negocios, bares, restaurantes donde vendíamos licor. Tenía una empresa que traía cantantes y hacía eventos grandes, cantantes internacionales. Estaba llevando a un montón de gente para las pailas del infierno. Mis amados, yo sé que hubo mucha gente orando por nosotros y ahora a nosotros nos toca perdonar a aquellos que nos ofenden y clamar a Dios para que tenga misericordia y que no se les tome en cuenta el pecado que tienen para con nosotros. A veces nosotros no entendemos quiénes son las personas que han estado intercediendo por nosotros. ¿Quién clamó a Dios? A lo mejor nunca lo conociste, a lo mejor nunca te diste cuenta, pero pudiste llegar y conocer al Señor. Bueno, mis amados, este fue el caso del Señor con Saulo. Y es algo muy importante, mis amados, que nosotros lo entendamos hoy. Mira este proceso que el Señor está pasando con nosotros. Nos está mostrando que todavía hay mucho que aprender. Pero sigamos aprendiendo de lo que el apóstol Pablo hizo. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice que Pablo no se detuvo.
sino que él seguía respirando muerte contra los discípulos, seguía él clamando. O sea que Saulo era un perseguidor de los apóstoles, de los discípulos del Señor, obviamente el Señor Jesucristo, ya que todo lo que estaba pasando en varios años y los apóstoles y los discípulos habían sido dispersados y la obra seguía creciendo. El ministerio del Señor seguía avanzando y Saulo seguía persiguiendo. Dice que respiraba amenazas contra ellos. Vamos a leer ahora el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Como podemos ver, él continuaba avanzando en dar muerte a todas aquellas personas. Debemos de fijarnos que Pablo se dio cuenta que había muchos creyentes en Damasco. Por eso Pablo fija su mirada en Damasco y él va donde el sumo sacerdote y dice, dame cartas para que las personas en Damasco puedan darme la autoridad. Y allí empezó a caminar para ir a Damasco. Cuando él iba caminando, nos dice la escritura, mire esto que es muy interesante. Dice, habla de este camino. Habla del camino que seguían los cristianos, la vida en Cristo. Entonces, dice que Pablo empieza a ir hacia Damasco. Él va en una misión. Él va con todos los papeles que le permiten la autoridad. Y viene a hacer aquello para lo cual él cree que ha sido creado. Tener que perseguir a todos aquellos seguidores del Señor. Porque él creía que estaba haciendo conforme a la ley. Y mire qué interesante. Dice que perseguía a todos aquellos que estaban en el camino del Señor. Pero yendo a Damasco, va con un montón de personas. A él le dan cartas de los sacerdotes para entrar a las sinagogas de Damasco, para que le dieran autoridad, para poder echar preso a todos aquellos. Vamos a ver lo que continúa diciendo el versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como podemos ver aquí en este momento, nuestro Señor Jesucristo toma su lugar para detener a Pablo. Y entendemos bien que cuando éste perseguía a los creyentes, perseguía a los hijos de Dios, a quien estaba persiguiendo realmente era el Señor Jesús, porque Él está en cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo le contesta Pablo a esto en el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira qué interesante. Miren lo que le dice Saulo de inmediato. ¿Quién eres, Señor? Es como un poco contradictorio, ¿verdad? Porque le está preguntando quién eres, pero a la vez le dice Señor, porque él reconoce que es una voz de autoridad la que le está hablando, que viene de los cielos. Él puede entender que es Dios el que está hablando. Él sabía quién era el que estaba hablando. Ahora, ¿qué significa dar coces contra el aguijón? Bueno, en términos que podamos conocer, cuando una persona iba guiando a unos bueyes, digamos una carreta que llevaba bueyes, y estos no querían caminar,
Entonces ellos lo puyaban con una puya, ¿verdad? No sé cómo le llaman en tu país, pero es una puya que muchas veces es hecha de madera y algunas veces le ponen una puya de metal, a veces en la punta. Pero en este caso, que es como un chuzo, ¿verdad? Algunos en este lugar le llamaban aguijón. Entonces, coces es como cuando el animal tira patadas hacia atrás. Pero cuando tira la patada, entonces él mismo se hiere más con este aguijón, con este chuzo. ¿Por qué? Porque se incrusta más en sus caderas o en las ancas o en la pierna, ¿verdad? Del animal al tirarle patada. Entonces, lo que le está diciendo a Pablo, que no siga peleando. Deja de estar peleando contra ti mismo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Deja de estar tirando patadas, porque lo que estás haciendo es retrasando el proceso y te estás afectando a ti mismo. Mire, mi amado, muchas veces nosotros estamos tirando patadas. Estamos retrasando nuestro proceso como lo estaba haciendo Pablo, porque no queremos entender, porque no nos queremos someter, porque no queremos ser obedientes, porque no nos queremos dejar enseñar, porque estamos neceando muchas veces con las enseñanzas que nos han enseñado, enseñanzas de hombres, tradiciones. Por esa razón el Señor le habla y nos deja una enseñanza muy importante. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Por fin, Saulo de Tarso se rinde ante el Señor. Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y yo te diré qué hacer. Mi amado, yo te pregunto a ti, ¿hasta cuándo te rendirás al Señor para ser obediente a tu llamado? Porque muchos no han querido aceptar su llamado, tienen miedo. A mí me impresiona realmente esto de Saulo. Habiendo sido un hombre muy letrado, un hombre que había sido letrado sobre la ley. Él le dice primero: ¿quién eres? Soy yo, Jesús, le dice el Señor, a quien tú persigues. Y él, entendiendo que debía sujetarse a su Señor, no puso más pelea. Ahí está, ahí se acabó. Sino que él se sometió y le dijo: ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, ve a la ciudad. Me imagino que la ciudad de Damasco, que estaba más cerca, porque él estaba fuera por el camino hacia Damasco. Y ahí se te dirá qué debes hacer. Y él fue obediente. Mi amado, ¿estás listo para decirle al Señor: Señor, yo me rindo, ya no quiero pelear contra ti? Yo hoy me rindo delante de ti, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Sométete al Señor. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchos andan haciendo lo que ellos quieren, no lo que el Señor les manda. Muchos andan en su propio entendimiento y no bajo dirección divina. Andan haciendo lo que quieren, lo que les gusta. Es que me dicen: apóstol, a mí me gusta hacer esto. Bueno, yo te digo una palabra que dijo el apóstol Pablo más adelante. Dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Fíjate la actitud de Pablo. Dice, él, temblando y temeroso del Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que hacer esto con temor y temblor para que el Señor te pueda decir qué quiere Él que tú hagas. Sé obediente, mi amado, mi amada, porque sé que el Señor tiene algo grande para ti. Vamos a seguir viendo este relato en el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora, esto quiere decir que ellos también escucharon al Señor Jesús. No pudieron ver a nadie, pero escucharon al Señor, porque dice que los hombres que iban ahí con Saulo se pararon atónitos porque oyeron esta voz. Mira qué interesante. Pero vamos a seguir viendo el versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mira qué interesante. Pablo estaba orando. Él le oraba al Señor a su manera. No, tal vez no sabía cómo orar a su manera, pero él oraba y él creía estar haciendo lo correcto. Así que él oró al Señor. Y en esta ocasión el Señor llama a un siervo, a un discípulo, a uno pequeño, de ahí de esa zona de Damasco. Y mira lo que sucede, versículo 12 al 14. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, que Ananías estaba preocupado. Él sabía quién era Saulo de Tarso y le dice, ay, Señor, ¿por qué me vas a mandar con este? ¿No has oído lo que está haciendo? O sea, Ananías, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, también estaba orando. Y le estaba diciendo en buen castellano, ¿cómo se te ocurre, Señor, mandarme a ponerle las manos a este hombre? ¿Que no ves que me va a matar? Ananías tuvo miedo. Él es el que persigue a tus creyentes, a todos los que conocen tu nombre. O sea, prácticamente le estaba diciendo, yo no, yo no voy. ¿Qué voy a ir a hacer ahí para que me maten? Pero mira lo que le dice el Señor. Vamos a leer versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mis amados, fíjate bien esto porque es muy importante. Debemos de aprender a seguir las instrucciones. A veces, cuando el Señor nos manda a hacer algo bonito, algo que nos gusta, sí, ahí vamos muy bien, pero cuando nos manda a hacer algo, un trabajo difícil, ahí estamos diciéndolo, te reprendo, Satanás, te reprendo, porque no queremos ir a hacerlo. Pero el Señor, Él le habla a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Mire qué interesante. Para llevar mi nombre. Mira qué interesante porque le fue revelado a Ananías el propósito divino. Recuerda,
En una de las cartas, Pablo dice, llamado a ser apóstol, para llevar y predicar a los gentiles. Una es el llamado, ese es tu ministerio, a qué fuiste llamado. Y el propósito divino es para qué fuiste llamado. En este caso le he revelado a Ananías y le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Pero mira qué interesante. Él le hace saber que su ministerio no va a ser fácil. Y dice, porque yo le mostraré que le es necesario padecer por mi nombre. Mis amados, ninguno de los llamados es cosa fácil. Nosotros estamos esperando a veces un llamado VIP, que nos preparen ahí en la congregación de donde vas a ir a predicar, que lo atiendan, que tengan ahí a una persona, tal vez dándole aire, ¿verdad? Lo quieren VIP todo. Fíjese que el Señor lo que le está diciendo, este es un instrumento escogido. Dios ya tiene el ministerio específico para él. ¿Cuál era el ministerio? Tenía que ir a predicar el evangelio a los gentiles. No a los judíos, sino a los gentiles. Pero debía de ir delante de reyes. Pero aunque tiene un ministerio especial y ha sido escogido para él, dice, yo tengo que mostrarle cuánto es necesario que padezca por mi nombre. O sea, que en otras palabras, él está llamado a ser un apóstol. Pero esto no es para estarse durmiendo, andar en limusina. No, mis amados. Dice, no es para que esté tranquilo. No es para que esté recibido con flores en cada lugar donde lleve. No, dice, voy a mostrarle cuánto es necesario que padezca. Mis amados, a veces es bonito cuando el Señor te dice, vas a ser un apóstol. Pero a veces Él no nos ha mostrado lo que debemos de padecer para poder llevar este ministerio. Y yo lo digo con mucha humildad, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque debemos respetar los mantos que el Señor ha dado. No porque fuiste llamado a ser un profeta o a un apóstol de este tiempo. No vas a tener que padecer muchas veces en tu proceso. Yo entiendo que Dios le estaba mostrando en este caso a Ananías, le mostró lo que él iba a padecer y que él tenía que estar dispuesto. Mis amados, muchos de nosotros nos gusta el título, nos gusta que nos llamen por el ministerio, pero muchas veces no estamos comprometidos a enfrentarnos los procesos que debemos de pasar. Procesos que muchas veces no son fáciles. Debemos de comprometernos, mis amados, porque todo ministerio tiene un proceso. Hay muchos que nada más le dicen una palabra que el Señor los ha escogido para ser profetas y se levantan y quieren profetizar. Pero no han pasado el proceso, no han querido sanar su interior, no han querido ser liberados, no han querido pasar ese proceso de un temperamento de humano al carácter de Cristo. Necesitamos comprometernos porque todo ministerio trae un proceso. Veamos cómo ayuda a Ananías a Pablo a cumplir este proceso. Vamos a leer ahora el versículo número 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bien, mis amados, quiero compartir algo muy importante de este versículo. Quiero que lo anotes, porque es una tarea importante que no estamos haciendo en las iglesias. Mira, siempre que trabajamos con alguien en las congregaciones,
a veces la gente llega a pedir ayuda, ¿verdad? Te dice, bueno, mi amado, yo quiero que ore por mí, por sanidad, o quiero una liberación. Y este trabajo lo estamos haciendo. Muchas veces estamos orando por sanidad, otras veces estamos declarando una palabra para que la persona sea libre, pero no nos estamos asegurando que después esta persona sea lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que veas la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Podría ser sencillamente una administración de sanidad. Él pudo haber llegado, puesto las manos, se le cayeron las escamas que tenía en los ojos y haber recuperado la vista. Pero si Saulo recuperaba la vista, pero no era lleno del Espíritu Santo, iba a regresar a ser un perseguidor de los cristianos. El punto es que era necesario que él hubiera un cambio de identidad, un cambio de naturaleza, un cambio desde su interior. Su ADN tenía que ser cambiado por la naturaleza de Dios. Por eso que es importante. Su naturaleza fue cambiada y por eso fue cambiado su nombre. Cuando el nombre es cambiado, es adoptado porque Dios le ha cambiado la naturaleza. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, cambia su interior, cambia la naturaleza. Así es que es muy importante que lo entendamos ahora, así como lo entendió Ananías, ya que cuando llega Ananías, él le impone las manos y le dice, el Señor me ha enviado para que vuelvas a mirar, para que recobres la vista, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Mis amados, es una tristeza que en muchas congregaciones el 60, el 70% de las personas no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es importante que cada oportunidad que tengamos, busquemos que inmediatamente cada persona que nos permita orar por él sea llena del Espíritu Santo, para que comience a recibir la revelación, para que pueda haber cambios en su vida, que haya una transformación, que sea lleno del Espíritu Santo. Y así de esa manera puede haber un cambio en su interior, porque así es como comienza. Y es muy importante que aprendas esto. A partir de este día, mi amado, debemos de promover un mover del Espíritu Santo, porque sin importar cuál sea la intención de la persona que te vino a visitar, el Espíritu Santo puede transformarlo. No solamente por fuera, no solamente recibiendo un milagro de sanidad, no solamente tal vez recibiendo sanidad interior, no solamente siendo liberado, sino convertido desde lo profundo de su corazón, un convertimiento espiritual. Esto es lo que el Señor quiere para nuestro tiempo. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver Hechos, siempre el capítulo 9, pero ahora vamos a ver el versículo 18 y 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea que él fue discipulado por el Señor. Podemos ver a Saulo que andaba persiguiendo a otros, ahora iba a meter preso a todos los que estaban con el Señor. Más bien estuvo con ellos, pero él fue lleno del Espíritu Santo y él fue convertido. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque si nosotros podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 26, aquí es donde Pablo estaba contando la experiencia de cómo pudo recobrar la vista. Pero mis amados, yo quiero que usted entienda que esto es muy importante, porque todo este proceso que pasó Pablo, ahora nosotros podemos entenderlo y entender el proceso que nosotros debemos de pasar, enfrentarnos a este proceso que Dios quiere que nosotros pasemos.
ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Muy bien. Vamos a ver cómo el Señor le dio instrucciones bien claras a Pablo. Mi amado, Dios también te ha dado instrucciones bien claras a ti. El problema, mi amado, muchas veces es que nosotros, queriendo correr, haciendo tantas cosas para el reino, se nos olvida lo más importante: escuchar, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él quiere de nosotros. Muchas veces andamos haciendo las cosas que nosotros queremos sin preguntarle a Él qué es lo que debo de hacer. Aquí Él fue bien claro y le dice que te envía a los gentiles, a quienes te envío ahora. Es muy importante, mis amados, que nosotros tengamos entendimiento de lo que el Señor quiere de nosotros. Es muy importante que nosotros tengamos este entendimiento. Vamos a leer ahora el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué interesante. El Señor le sigue hablando y dice: para que abras los ojos. O sea, Él le está dando instrucciones de cómo debe de hacer su trabajo. Por eso es que Él fue enseñando, convirtiendo a aquellos que estaban en tinieblas a la luz, y de la potestad, de la autoridad que tenía Satanás sobre ellos, a la autoridad que debe de ser la luz de Dios. Y mira qué interesante: por la fe que es en mí y el perdón de pecados, la herencia entre los santificados. Mi amado, mi amada, ¿estás listo para recibir tu herencia? ¿Estás listo para recibir todo lo que el Señor tiene para ti? ¿Estás listo para recibir las indicaciones que Dios tiene para tu vida? Es tiempo, mi amado, que empecemos a prestar atención, porque yo sé que tú sabes en tu corazón cuál es tu llamado. Es tiempo de empezar a escuchar lo que el Señor tiene preparado para ti. Mis amados, yo quiero que sigas buscando sobre tu llamado, sobre lo que Dios quiere para ti, para que puedas seguir avanzando en la obra que el Señor te ha encomendado. Quiero que sigas preguntando. Quiero que sigas buscando para que seas formado, porque Pablo no empezó a trabajar aquí. Fueron 14 años los que Pablo tuvo que ser formado para comenzar su ministerio. Mi amado, yo quiero que tú este día hables con el Señor y te comprometas con Él a hacer su obra y a ser formado. Porque muchos, mis amados, no quieren ser formados. Les gusta que les llamen profetas, apóstoles, pastores, pero no quieren ser formados, no quieren hacer la obra. Aquí el Señor le está dando claras indicaciones, le está dando: ve para que abran los ojos de aquellos que están en tinieblas. ¿Cómo vas a poder hacer esta labor si no has sido formado en las diferentes áreas? Mis niños, espero que esta enseñanza
haya sido de bendición para tu vida, para que empieces a avanzar en la madurez, que empieces a caminar en madurez y sepas con certeza lo que Dios tiene preparado para tu vida. Yo hoy quiero declarar una palabra sobre ti. Padre, por la autoridad que tú me has dado, Señor, yo quiero que me permitas declarar ojos y oídos abiertos espirituales en cada uno de los presentes, que empiecen a caerse esas escamas, Señor, para que sus ojos espirituales empiecen a ver la dimensión de a donde tú quieres llevarlos. Oh, grande eres tú, Señor. Revélate a sus hijos, Señor, revélate a tus hijos. Porque estamos aquí, Señor, delante de ti. Y yo quiero decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, a tus pies, confesando que todo lo que tengo y lo que soy a ti te pertenece, Señor. Estoy dispuesto a pagar el precio, Señor, para ser transformado en esa persona que tú quieres que yo sea. Revélate a tus hijos, Señor. Trae claridad a su mente. Dales instrucciones claras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu traiga sabiduría celestial esta noche. Traiga entendimiento, Padre, a través de tu palabra. Que esta semana, que este fin de semana sea una semana, Señor, en victoria. Porque vamos a comenzar a recibir las instrucciones para completar nuestro ministerio. Gracias, Señor. Yo me rindo a tus pies. Porque yo sin ti no soy nada, Señor. Síguete revelando nuestras vidas, Padre. Yo quiero declarar, Señor, sobre tus hijos. Una unción fresca empieza a caer de los cielos en este momento. Una unción fresca empieza a caer de los cielos en este momento. Recíbela. Recíbela. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Recíbela. Y deja que el Señor te llene. Que el Señor te lleve de su mano derecha. Y empiece a restaurar ese fuego en tu vientre. En esa semilla que Él ha puesto en ti. Recibe el entendimiento que el Señor quiere traer a tu vida. Recibe la revelación para que has sido llamada, para que has sido llamado. Y levántate, levántate con autoridad. Levántate y resplandece con la identidad de un hijo del Dios Todopoderoso. Levántate. Levántate y deja tu pasado. Levántate y resplandece, porque en ti hoy, este día, ha nacido su luz. Y el Señor comenzará a traer revelación a tu vida. Es tiempo de madurar. Es tiempo de tomar en serio nuestro llamado. Es tiempo de obrar conforme al propósito divino que Dios tiene para ti. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de tomar acción para gloria y honra de su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de 7,000 millones de personas, tú escogiste a tus hijos que están aquí presentes el día de hoy. Tú los escogiste como algo especial, como algo único para ti. Gracias, Señor.
Es un privilegio servirte. Gracias, Señor. Es un privilegio. Gracias, Padre. Te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor. Y declaramos este día un nuevo comienzo. Empezamos a caminar en dirección al diseño que tú tienes para nosotros. Empezamos a entrar en esa nueva dimensión ministerial que tú tienes preparada para nosotros. Yo recibo, Señor, yo recibo ese llamado que tú haces para mi vida. Yo espero, mi amado, que tú estés recibiendo lo que el Señor tiene para ti. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Esto no es un compromiso conmigo, mi amado, es un compromiso con el Señor. Recíbelo, ámalo, porque Él tiene preparado cosas grandes para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias.